Lucas. Eh, sí, buenas tardes, muchas gracias a las y los presentes. Estamos muy contentos de presentarles este seminario que se titula Desafíos y estrategias frente a los grandes incendios forestales en Patagonia Norte. Y tenemos a un gran disertante y amigo, Javier Grossfeld, que tiene vasta experiencia en el tema, no solo desde la investigación, sino también desde la acción y desde la gestión y desde la política. Javier es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional del Comahue. Se especializó en morfología y arquitectura de plantas y conservación de ecosistemas. Él, justamente como les contaba, fue subsecretario de Recursos Forestales de la provincia de Río Negro y además también ha sido director de la Dirección Regional de Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales. Actualmente es profesional principal de la carrera de personal de apoyo de CONICET en el CCT Patagonia Norte y profesor invitado de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ha sido docente y director del Departamento de Botánica de la Universidad Nacional del Comahue y ha participado como investigador en diversos proyectos nacionales e internacionales sobre la neumática ambiental y forestal. En particular, ha participado y coordinado proyectos de planificación, gestión y conservación de recursos naturales, siendo responsable de la elaboración de normativas, leyes nacionales, provinciales y ordenanzas, de planes de manejo de áreas protegidas, así como planes de ordenamiento territorial a nivel municipal, provincial y nacional. Bueno, como dije antes, es un gran placer tenerlo a Javier y que nos pueda contar toda su experiencia y su visión sobre este tema tan importante. Y bueno, también comentarles a tono personal, bueno, he tenido algunos problemas y no me encuentro, así que en la mitad del seminario voy a estar abordando el avión. Bueno, lo estoy siguiendo de cerca y la puedo escuchar por la grabación que después se difunda. Así que muchísimas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias, Lucas. Si les parece, empiezo con la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, como les decía, bueno, primero muchas gracias por participar. Me parece que es un tema que está ahora en la agenda de todo el mundo, ¿no? Ante lo que sucedió este invierno con tan bajas precipitaciones, tenemos la oportunidad de poder empezar a ver qué son los incendios forestales y en qué estado está y hacia dónde deberíamos ir. Y me disculpo que no se ve la cámara mía, pero no por un problema técnico, pero bueno, me van a andar escuchando. Entonces, lo que vamos a hablar, en primer lugar, es de la historia del fuego en Patagonia Andina, lo que está sucediendo desde más o menos del año 99, que empezaron con los grandes incendios del siglo XXI, analizar un poco cuál es la política pública forestal, en especial lo que tiene que ver con la gestión del fuego, describirles un poco las funciones, la tarea y la ejecución actual, cómo se ejecutan las tareas en el marco del sistema de manejo del fuego en Patagonia Norte, y tratar de responder esta pregunta, ¿no? Si podemos cambiar el paradigma de un sistema tan reactivo como el actual hacia uno más preventivo. Bueno, yo creo que las preguntas las pueden dejar ahí en el chat y las vamos a ir respondiendo después, así que... Bueno, en primer lugar, es fundamental saber que estos bosques que son tan prioritarios para la conservación tienen su propio régimen de disturbio natural, tanto de fuego como el vulcanismo, determinan grandes disturbios como plagas, como por ejemplo en Tierra del Fuego las tormentas de viento. Y lo que es importante para lo que vamos a abordar es cómo reaccionan estas plantas, ¿no? Hay especies que son rebrotantes, que son las que forman la mayoría de nuestros matorrales o arbustales, y las especies que justamente forman los bosques más importantes son especies que no son rebrotantes, que necesitan semillas para poder regenerar, principalmente la lenga, el ciprés y el coihue, que son los más susceptibles a los disturbios. Lo cierto es que desde hace tiempo, ¿no?, hay
muchos registros de los incendios forestales, de esta dinámica natural. Y por ejemplo, Bailey Willis, que nos visitó a principios del siglo pasado, nos muestra en sus mapas que, por ejemplo, el incendio que hubo el año pasado en la zona de Mallino Gado y Ampral, el incendio Confluencia, justamente quemó más o menos lo que había quemado hace un año, ¿no? Ya sabemos bastante bien que los incendios forestales, los grandes incendios forestales siguen los incendios del pasado. Por ahí quemó un poquito más de lengales que no se habían quemado en el incendio anterior, pero básicamente es un paisaje que es lo que vemos actualmente es un paisaje post-fuego. También los estudios de dendrocronología nos muestran los distintos eventos de fuego, por ejemplo, ahí en D y E, que es nuestra región del norte de Patagonia, lo que podemos ver es que hubo un periodo previo digamos, a 1850 en el cual se observa una dinámica relativamente regular de esos incendios y una zona ahí en amarillo que se concentra una gran densidad de fuego y después como un vacío, como un silencio de fuego, que es todo lo que vino después de la colonización, el establecimiento de los parques nacionales en Patagonia y la política de exclusión de fuego. Lo cierto es que los grandes incendios forestales en Patagonia estuvieron en el pasado. De hecho, la Secretaría de Agricultura en el año 16 manda un técnico a evaluar esos incendios y revela una cantidad enorme, ¿no? Prácticamente todo un parque nacional Nahuel Huapi, 700.000 hectáreas que fueron quemados, y estos grandes incendios muy probablemente tuvieron que ver con las campañas que hubieron contra los pueblos originarios y la posterior colonización. Lo que es importante es ver cómo reaccionan las plantas, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos acá de Bariloche, la Laguna Morenito Esquerra y la punta de Península San Pedro, en el cual vemos que a pesar de grandes disturbios, por ejemplo, el establecimiento de campos de agricultura o la primer puerto que tuvo Bariloche, si hubieron núcleos sobrevivientes, la capacidad de regeneración del bosque es muy buena, prácticamente en 60 años volvemos a tener bosques. Sin embargo, cuando la frecuencia o severidad aumenta de los incendios, lo que observamos es la dinámica actual, ¿no? De los bosques, que un gran incendio induce a matorrales, los matorrales son pirófilos, o sea, les gusta el fuego, entonces es muy difícil que salgan de este bucle, pero si tenemos núcleos sobrevivientes, de a poco es posible a partir de un matorral regenerar algún tipo de bosque. Lo cierto es que en la actualidad este proceso se va a dar muy lentamente porque vamos a ver un aumento en la frecuencia de los incendios forestales, y algo que nos va a llamar la atención, nos va a hacer una alerta rojo, es qué es lo que sucede en la actualidad con la presencia de estas especies exóticas con fuerte poder invasor, ¿no? Tenemos algunos ejemplos ya en la región patagónica de lo que sucede con esto. Por ejemplo, cuando uno visita Puerto Patriada, que era un área natural de bosque mixto de ciprés y de coigüe, con algunos endemismos de la selva valdiviana, en el cual hubo una frecuencia de fuego muy, muy alta, asociado también a las primeras forestaciones que hubieron de pino en la región, con lo cual luego de esos incendios, por ejemplo, hemos llegado a medir, cuando se elaboró el plan de manejo de esta reserva de usos múltiples, más de 500 plantines de pino por metro cuadrado, con lo cual al cabo de un año lo que tenemos es un desierto verde, en el cual solo crece pino a súper alta densidad. Y bueno, realmente estos ecosistemas nuevos en los cuales la introducción de especies exóticas modifican tanto la estructura como la dinámica, que son tan indicadores del antropoceno, nosotros no sabemos cómo va a funcionar a futuro, realmente. Esta dinámica de fuego más invasión de exóticas, sabemos que este es el destino final al cual no queremos llegar. Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar para que eso no suceda? Es algo que nos debemos plantear. Bueno, sobre las causas de los incendios forestales, lo que podemos ver es que hubo un régimen natural de disturbio, ¿no? Se le puede ver
en el gráfico de la derecha, elaborado este año por Tomás Kitzberger, en el cual vemos que más o menos cada 20, 30 años, en el siglo XX, hubo un gran evento de incendios forestales, quizás el más importante fue registrado en el año 46, 47, que tuvo que ver justamente con sequías prolongadas, y en este caso un factor biológico muy importante que determina la severidad, sobre todo de los incendios forestales, que fue la floración de la caña coligüe que se dio en ese momento. Lo cierto es que cuando vemos lo que sucedió a partir del siglo XX, esa frecuencia de grandes incendios forestales que abarcan más de 5.000, 10.000 hectáreas, fue aumentando, incluyendo, llegando al año pasado en el cual tuvimos 5 grandes incendios forestales simultáneos, como vamos a ver. Lo cierto es que en este siglo XX, en el cual vimos la reducción, por ejemplo, el glaciar de la cara norte del volcán Lanín, se evidenció lo que todos conocemos como esta evolución en la temperatura global, que se va de escala, en el cual estos escenarios de cambio climático prevén para el norte de Patagonia 3 aspectos fundamentales relacionados con los incendios forestales: aumento de temperatura, mayores sequías extremas y mayor frecuencia de tormentas eléctricas como iniciadoras de esos fuegos. A su vez, le debemos sumar, la introducción, como hablábamos recién, de especies que son invasoras, pero además son muy inflamables, el aumento de las áreas de interfase entre el bosque y las ciudades, y un uso turístico muy intensivo en grandes superficies boscosas, cada vez más expandido en el territorio. O sea, una dinámica en la cual la gente antes iba por las sendas a los refugios. Hoy por hoy hay un montón de gente haciendo travesía por todos lados, muy difícil de controlar. Lo cierto es que la previsión a corto y mediano plazo es un aumento de las frecuencias de incendio con mayor intensidad y mayor severidad. Que hablamos mucho de los grandes incendios forestales, pero no los definimos. ¿Qué son estos grandes incendios forestales? Son aquellos que superan la capacidad operativa del sistema. Un incendio, como el que podemos ver acá arriba a la izquierda, es relativamente controlable por cualquier sistema de combate. Sin embargo, si vemos lo que sucede acá a la derecha, el píxel justo ahí arriba de la manito, eso es un helicóptero. Es un helicóptero luchando contra algo que es imposible. Y eso es exactamente lo que es un incendio forestal, en el cual las capacidades operativas se ven ampliamente desbordadas. Hay incendios de quinta y de sexta generación, pudieron haber oído. Los incendios de quinta generación son como los de acá abajo, como los tuvimos en Confluencia, como vienen siendo todos los grandes incendios forestales en Patagonia Norte, en el cual tenemos varios frentes de combate, por lo cual los recursos que tenemos se tienen que priorizar para atacar cada una de las áreas de combate. Los incendios de sexta generación, además, lo que hacen es cambiar las condiciones microclimáticas en las zonas afectadas por el incendio, como podemos ver acá, que tranquilamente podría ser una erupción volcánica. Por último, tenemos estos incendios en los cuales, como fue los que son los de Valparaíso, lo que tuvimos el año pasado en California, en el cual los incendios ya terminan siendo devastadores dentro de las ciudades. Lo cierto es que ya vamos a ver que el sistema puede ser eficiente en la mayoría de los focos que suelen aparecer en la región patagónica, pero no hay manera de poder afrontar 5 grandes incendios forestales simultáneos. Pero, ¿qué podríamos hacer, no? Es una buena pregunta. Entonces, un aspecto que es fundamental es comprender cómo se inserta el manejo del fuego dentro de la gestión forestal sostenible como una política de estado forestal. Y lo cierto es que yo lo que sostengo es que prácticamente es la única política de estado forestal. ¿Por qué? Por varios aspectos en el sector forestal. Primero, porque es la única acción o el único componente de la política forestal en el cual todos los gobernadores tienen algo para decir, pero también toda la sociedad es la que reclama
que se solucionen los problemas de los incendios forestales, tanto los locales como en otras localidades. Es cierto que todo el mundo sabe qué aviones son necesarios y cuántos aviones son necesarios para combatir los incendios forestales, y hasta es aprovechado, utilizado por los propios combatientes para hacer visibles sus propios reclamos, sus propios justos reclamos. Y cuando uno, por ejemplo, recientemente la Secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro pone a consideración el tema de cambio climático, lo primero que sale como relevamiento de opinión es que el mayor problema es el incendio forestal, son los incendios forestales. Los incendios forestales es una política pública compleja. Es compleja porque puede ser vista desde distintos lugares, pero también es porque es una política que es cogestionada con diferentes criterios y responsabilidades. No es lo mismo la nación que pone, por ejemplo, los medios aéreos y la brigada, a las provincias, que son las dueñas de los recursos forestales, que además en general son las que reciben los reclamos directos, que los municipios, que muchas veces en las zonas de interfaces son afectadas y prácticamente no tienen ningún recurso para poner más allá de los bomberos voluntarios que hay en cada una de las localidades. Y además está la comunidad que en ese momento enérgicamente reclama soluciones. Entonces, es una política pública que puede ser vista desde distintos puntos con toda su complejidad. Lo cierto es que para gestionar el fuego hace falta recursos, tantos recursos humanos, como equipamiento, como infraestructura, como medios terrestres y aéreos para llegar al incendio, como dinero constante y sonante, como para hacer frente a las emergencias. Gracias a la Asociación de Abogados Ambientales, pudimos acceder este año a cuánto es lo que a nivel nación, al menos, se invierte o se gasta según como se ha visto, ahora lo vamos a ver, en el presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Podemos ver la evolución, y lo cierto es que en los últimos años, si bien se duplicó el presupuesto respecto del 2022, por ejemplo, lo cierto es que si lo actualizamos por inflación, se nota claramente una reducción en cuanto al dinero asignado. Si lo medimos en dólares constantes, también hubo una evolución. Respecto del ejecutado, es un dato que es medio falso, porque en estos años se armó el fondo fiduciario, con lo cual parte de este dinero se ejecutó a través del fondo fiduciario, que acabó de ser removido. Pero lo cierto es que hay más de 33.400 millones de pesos destinados a los incendios forestales. ¿Es mucho o es poco? El tema no es ese, sino también es cómo se usa ese dinero. Ya lo vamos a ir viendo. En Patagonia Norte, vamos a ver la reserva de la biosfera andino-patagónica, tenemos un montón de cuerpos de sistemas relacionados con incendios forestales, desde el Servicio Federal de Manejo del Fuego, que en la actualidad depende de seguridad, con lo cual para mi criterio, es un problema en cierto punto, porque ya vamos a ver, y ya lo hemos visto recién, que el manejo del fuego se inserta dentro de una política de gestión forestal sostenible. Entonces, es muy difícil poder hablar de gestión forestal con gente que se dedica a la seguridad. Pero bueno, eso es un tema que debe resolverse de acá a futuro, y que siempre está en discusión, ¿dónde están los sistemas de manejo del fuego? Porque tranquilamente es válida una visión que tiene que ver que tiene que estar en seguridad porque es un problema de protección civil. Pero si es un problema de protección civil, siempre lo vamos a ver desde el punto de vista de la emergencia y no desde la prevención. Bueno, hay sistemas provinciales muy bien desarrollados, también servicios de bomberos voluntarios preparados y equipados para el combate forestal, así como brigada de voluntarios forestales.
¿Qué es lo que hacen todos estos cuerpos? Bueno, hay cosas que se pueden hacer antes del incendio forestal, planificar las acciones de prevención, y esto que es la presupresión, o sea, tratar de reducir el combustible, la vegetación, para que el fuego no tenga la intensidad que puede llegar a tener y poder realizar alguna acción de combate. Y una vez que el fuego aparece, hay tres tareas fundamentales. Una es la detección, que en general ya la vamos a ver que es muy efectiva. Otra es el combate, las tareas de extinción, y otra es la evaluación. Entonces, antes de la acción, respecto de la planificación, realmente teniendo en cuenta este triángulo del fuego, que es el calor más el oxígeno, que no podemos hacer demasiado, y el combustible, que sí podemos interactuar, esto es lo que genera el fuego. Podemos hacer tareas de prevención, y hay, por supuesto, en función de los índices meteorológicos, hay todo un esquema de aprestamiento de los sistemas, con lo cual está todo planificado cuándo salir para cada uno de los eventos. Y es fundamental también saber la información que ya se dispone de los incendios forestales. Por ejemplo, esto es un año del pasado, no importa los datos, pero sí importa la calidad de los datos. O sea, lo que tenemos es cuánto de bosque nativo se quema, cuánto de bosque cultivado se quema, cuánto de arbustal o de pastizal, y las causas dividen en 4: negligencia, intencional, natural o desconocida, que suele ser la mayoría. Y en función de eso uno puede planificar acciones. Hay cosas que no podemos hacer mucho, por ejemplo, los rayos, que son en gran parte responsables de los grandes incendios forestales, porque caen en general en lugares muy alejados, con mucha pendiente, que son muy difíciles de acceder para el combate. No podemos hacer demasiado, por eso la estrellita roja. Respecto de los fogones, y bueno, este año se vio bien que durante la emergencia ígnea, todos los sistemas estatales e inclusive la población, comunidad, denunció todo aquel que estuvo haciendo algún fogón en algún lugar no habilitado o en alguna época no habilitada, como sucedió este año en enero y febrero en la región patagónica. Y por último, hay cosas que uno puede hacer a más largo plazo relacionados con la educación ambiental, ¿no? Que muchas veces el efecto a futuro uno no lo puede saber, pero es una inversión que uno debe hacer, ¿no?, en la educación ambiental para las futuras generaciones. Y hay otras herramientas tecnológicas que empezamos a tener, que por ejemplo son modelos de propagación de fuego. Este trabajo de Tomás Hitzberger y su equipo, en el cual entre la zona de Bolsón Lago Puelo, de la comarca andina, y Bariloche y Villa Langostura, podemos ver la probabilidad de propagación de ignición a través de un modelo. Y a partir de ahí se podrían tomar algunas decisiones. Respecto de la prevención y la presupresión, bueno, ya desde hace muchísimo tiempo, desde la FAO, sugieren que invertir en prevención es mucho más eficaz que ir en combate. Hay que ir a la extinción. Algunos números, ¿no? Acá vemos en este gráfico de tiempo versus los costos. Bueno, hay algunos números, son que $1 invertido en prevención, vamos a estar hablando en dólares porque en pesos ya sabemos que mucho sentido no tiene, porque después si no voy a tener que actualizar la charla de acá a un par de meses. Cuando invertimos $1 en prevención, en general, lo que nos estamos ahorrando respecto del combate son $8. O sea, claramente es mucho más inteligente invertir en prevención que en extinción. ¿Qué sucede en Argentina? A mí me tocó, por los lugares en los cuales estuve, poder hacer preguntas a los responsables de las áreas, y entre menos del 2 y el 5% se invierte en prevención. Realmente es muy poca la inversión que se hace en prevención en Argentina, tiene muy poca consideración dentro de los tomadores de decisiones hasta ahora, y en general, recién ahora, en los últimos años, estamos empezando a hablar del manejo del combustible, del manejo de la vegetación para la prevención de incendios forestales.
Respecto de la detección temprana, realmente ahí hubo un gran desarrollo y transferencia tecnológica desde los sistemas de ciencia y técnica hacia los sistemas de combate. La detención en general es muy, muy, muy efectiva. Inclusive hace poco, hace menos de 10 años, tenemos esta aplicación que se llama GeoRadar, en el cual podemos inclusive determinar la cantidad y el lugar de rayos que caen durante una tormenta eléctrica, con lo cual uno podría hacer una vigilancia activa para poder ver dónde fueron que cayeron esos rayos y en qué estado están. Es importante respecto del tema de rayos que sepamos, que la gente sepa, que una vez que cae un rayo, muy pocas veces, si bien muy pocas veces después en la región patagónica cae lluvia, por lo cual muchas veces queda, luego de la caída del rayo, parte de la materia orgánica que está principalmente en el suelo, incluyendo troncos enterrados, un rescoldito de humito y de fuego que lamentablemente puede quedarse ahí durante 1, 2, 3 semanas, y cuando están las condiciones óptimas, que son las de 30 grados, 30% de humedad y 30 kilómetros por hora de viento, puede activarse y transformarse en un foco de incendio, que en general pueden llegar a ser simultáneos, porque justamente son ocasionados por rayos, y en muchos lugares de muy poca accesibilidad. Pero en general el sistema es, respecto de la detención y la respuesta inmediata, es muy efectivo. Ok, vamos al incendio, está declarado el foco, ¿y qué hacemos? En general lo que tienen que saber es que el sistema es muy reactivo, entre el 98 y el 99% de los incidentes son controlados, inclusive, como pueden ver acá, que este fue el verano pasado en el este de Bariloche, usando medios aéreos en zonas urbanas, cosa que el protocolo no lo permitiría, pero que es fundamental en algunos casos poderlo hacer. Y otra cosa que es fundamental que la gente sepa es que los medios aéreos son complementarios de la actividad de los combatientes. Los incendios forestales empiezan y terminan con una pala, porque recién les conté lo que sucedía con los incendios debido a rayos. O sea, por más que le tiremos un poco de agua, puede quedar un rescoldo, y ese rescoldo puede reavivar, digamos, agua si le tiramos agua desde los medios aéreos, y ese rescoldo en algún momento puede reavivarse, por lo cual siempre es necesario que llegue el combatiente para poder aniquilar todas las brasas existentes. Y acá abajo podemos ver esta situación que yo les comentaba de los incendios por rayo, en el cual poder meter combatientes acá a que traten de hacer alguna acción para prevenir este foco, realmente es muy, muy, muy difícil, muy, muy, muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que lo fundamental es preservar las vidas, ¿no? ¿Y de las vidas de quién? Y en este caso de los combatientes forestales. Ahí, en la foto del medio, pueden ver la primera foto que sacó en el incendio de Stephen Martin, en el cual fue el ataque inicial con helicópteros, pero ya demasiado tarde y demasiado alejado como para que esta acción pueda ser efectiva en función de la previsión meteorológica que venía, que es un poco lo que les quería contar luego. Entonces, ¿qué sucede con el 2% restante? ¿Cuál fue el devenir de este 2% restante? Bueno, son estos grandes incendios forestales, que acá podemos ver arriba lo que sucedió en el último incendio en la zona de Bolsón, quemando amplias zonas acá de Amprale, del área natural protegida Río Azul Lago Escondido, y también quemando amplias superficies de zonas de interfase en Mallín Nogado, con lo cual acá realmente es muy difícil tratar de hacer acciones efectivas, y lo que uno tiene que pensar es cuáles de esas acciones son estratégicas para poder tener algún efecto positivo en el comportamiento del fuego o salvar ya sea bienes o situaciones, por ejemplo, bosquetes remanentes que se quieran salvar. Y hay momentos y hay incendios en los cuales no se puede hacer nada. Por ejemplo, el incendio
de las golondrinas del año 21, ¿no? El del hoyo, Puelo. Ese incendio consumió 7 kilómetros en 5 horas. En 5 horas de fuego se comió 7 kilómetros de vegetación, afectando miles de hectáreas. No hay absolutamente nada que se podía hacer en el caso de esos incendios. Entonces, si queremos responder a esta pregunta, si se pueden mejorar algunas de las acciones de los sistemas de combate ante los grandes incendios forestales, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo se comporta el fuego, ¿no? O sea, si uno tiene un enemigo, que en este caso es el fuego, y está en una lucha, lo primero que tiene que saber es, bueno, ¿qué es lo que hace el enemigo? Entonces, para eso es fundamental tener una buena detección temprana, tener una meteorología precisa y tener buenos modelos de propagación del fuego. Por suerte tenemos las tres cosas. Tenemos una detección temprana, fíjense, este es también el incendio de Stephen Martin, que fue el primero grande que hubo en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y fíjense acá desde el 10 de diciembre del 2021, como en 4 horas el fuego pasó de un foco a un comportamiento extremo. ¿Y esto por qué es fundamental? Bueno, fue fundamental saber la meteorología precisa para poder sacar a la gente, porque en un fuego con compartimiento extremo en el medio de la montaña puede ser muy peligroso. Y también, gracias a los trabajos de Morales, de Bermós, de Gouda, de Kisberger y todo ese equipo, tenemos buenos modelos que nos pueden predecir cómo se va a comportar el fuego. Entonces, es posible que nos planteemos un combate estratégico de estos grandes incendios forestales, un combate por objetivos, no ir a combatir el incendio forestal porque hay que salir a combatir, sino que ir a buscar los objetivos de combate en ese incendio forestal, ya sea salvar la casa de algún poblador, ya sea salvar una población en peligro de extinción. Es posible, miren, les quería mostrar acá lo que sucedió en este incendio, que nosotros justo al día siguiente de estas fotos, cuando el incendio se transformó en extremo, modelamos el incendio. Es todo eso blanco que se ve ahí. Y cuando uno ve lo que sucedió con el incendio, realmente siguió bastante bien. Sí, se escapó para atrás. Que no lo podíamos prever, pero fue un incendio muy, muy, muy largo. Pero en el comportamiento del fuego es bastante preciso lo que nosotros sabemos. Entonces, es posible pensar alguna acción estratégica. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ya sabemos cuánto se invierte a nivel, al menos, de medios aéreos, ¿no? El Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Pero, ¿cuánto nos cuesta un incendio forestal? ¿No? Porque si vamos a querer hacer silvicultura, vamos a necesitar plata. Entonces, fíjense ahí, gracias a Nicolás D'Agostini, tenemos los datos del incendio de Cuesta del Ternero, un gran incendio que abarcó 6.600 hectáreas, 31 días de combate, y cuando analizamos todos los costos, fíjense, nos costó $4,5 millones a un costo de $700 la hectárea, pero el 90% de ese costo fueron la utilización de los helicópteros y de los aviones, de los medios aéreos. Entonces, otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿cuán efectivos son esos medios aéreos? Pero me parece que reducir los costos solo a los costos operativos, que ya son importantes, ¿no? Ya son $5 millones, o los costos de infraestructura que los podemos calcular, por ejemplo, en este incendio de Bolsón, se pudieron calcular cuántas casas se quemó, cuántos metros de alambrado se quemaron, cuántas chacras se quemaron, los podemos calcular. Ahora, los costos productivos, ¿no? Porque los costos productivos, por ejemplo, en la región patagónica o en ese incendio particularmente, tienen que ver con la producción agroecológica y la producción turística. Y, digamos, los recursos turísticos que se perdieron en todo ese año. ¿Cuánto se perdió? La verdad que muy pocas veces se calcula y además eso es sostenido en el tiempo, ¿no? Porque no es solo este año, sino que eso va a tener implicancias a futuro. Los costos ambientales. Yo desconozco trabajos que calculen los costos ambientales más allá de la emisión de carbono a la atmósfera
de los incendios forestales en Argentina, al menos, en Sudamérica seguro, y no sé si hay a nivel mundial. Si hay alguno, por favor, que me lo diga, y encantado, me encantaría saber cómo lo calculan. Y los costos sociales, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en el incendio de Ambrales y hablamos con la gente afectada por los incendios, claramente hay un costo social que tiene que ver inclusive con lo emocional, que es muy difícil de medir, pero que ni siquiera son tenidos en cuenta cuando hablamos de los costos de los incendios forestales. Yo creo que en ese caso creemos que requiere una evaluación integral y que sea pública, porque estos datos que pude acceder respecto de la Cuesta del Ternero, los pude acceder porque tengo los vínculos como para poder solicitar y la confianza para que me los pasen, pero les puedo asegurar que es muy, muy, muy difícil poder acceder a los costos, incluso operativos, de los incendios forestales. Entonces, una pregunta, ¿no?, que yo les decía, bueno, si sabemos dónde se va a prender fuego, ¿es posible desarrollar una silvicultura tendiente a la prevención? ¿Podemos instrumentar a escala planes de reducción de combustible? Bueno, veamos, o sea, dónde tenemos ese problema. Y en las banquinas, cualquiera que va de Bariloche a Bolsón puede ver cómo están invadidas por pinos altamente inflamables, las forestaciones abandonadas, que hay de a miles de hectáreas en la región patagónica, y todos los problemas que tenemos en las zonas de interfase rural-urbana, en el cual nos estamos metiendo en el bosque, aumentando nuestra vulnerabilidad. Entonces, en este trabajo que hicimos con gente de CONICET, de las universidades de Comahue, de Río Negro, de INTA y del CIEFAP, tuvimos dos escenarios. Fíjense, la ley de bosques nativos en Río Negro, o si podemos intervenir en las banquinas y en las forestaciones, ¿no? Más allá de la superficie y de la oferta de biomasa por año, solo para que lo tengan en cuenta, si es viable o no desde el punto de vista de mercado, representa de 3 a 5 veces el plan calor de Río Negro, todo el plan calor de Río Negro, no solo de Bariloche de Bolsón. O sea, lo que podemos intervenir durante 10 años, tenemos 30 veces el plan calor de Río Negro. Porque esto es una inversión a 10 años. O sea, durante 10 años podemos llegar a tener 5.200 toneladas, eso quiero decir. Ok, nos pueden decir, pero realmente nadie lo hace a escala. Y es verdad, porque realmente muy poco se ha hecho a escala, pero hay algunos trabajos que se hicieron. Por ejemplo, si la prioridad, como obviamente también una de las prioridades es poder manejar la invasión de pinos, ¿no? Para eso tenemos la red Pino, creando conciencia ahí. Vemos qué sucede, digamos, con una forestación de pino abandonada, que realmente acá en Bariloche, en la zona de La Paloma, tenemos cientos de hectáreas en esta situación, incluso miles, diría yo. Y entonces, gracias a Gerardo Baidilich de GW Madera, que él llevó a cabo esta experiencia de manejo de un pinar abandonado de 20 hectáreas para producir leña para poner calor y postes para la venta, dejando, fíjense cómo quedó limpio el pinar, en el cual a futuro él va a poder obtener el bien que busca, porque es una maderera. Yo le pedí por favor que haga los costos, de cuánto nos costó, de cuánto le costó a él. Le costó, luego de la venta de los productos que sacó, unos $1.800 la hectárea. Cuando se quemó, como les conté, la Cuesta del Ternero, el cálculo había sido de $700 la hectárea para perder todo, ¿no? Perder los bienes y los servicios ambientales. El esquema de costos era probablemente en el actual esquema de costos, el costo de salario sea un poco menor, pero seguramente más o menos va a estar rondando ese valor. Y otro aspecto que nos tenemos que preguntar es qué pasa cuando pasa el fuego. Entonces, ahí un gran desafío es cómo darle escala a la restauración, y ahí lo fundamental es establecer prioridades, ¿no? O sea, primero evaluar la severidad del incendio, en función de la severidad y las especies, ver cuáles son las amenazas a futuro, promoviendo sobre todo la restauración pasiva, que es la que nos va a asegurar a escala
que el suelo esté cubierto, identificar estos procesos que tienen que ver con la erosión, y recién al final del proceso pensar dónde vamos a hacer la restauración asistida o activa. ¿Qué sucede en los hechos? Bueno, que todos quieren venir a sacarse la foto a la hora de plantar, que es un proceso muy, muy costoso. O sea, si estábamos hablando de que la extinción nos salía carísimo, y para hacer una restauración a escala, y tenemos que tener bitcoins. O sea, es carísimo, carísimo, carísimo. Y las organizaciones que se dedican a eso, tanto del Estado como de la sociedad civil, lo sabemos. Entonces, por ahí una situación que hay que promover es esta en el combate, ¿no? En el cual promover la creación en el combate mismo de parches de vegetación que permitan a futuro la restauración del área, que nos va a salir mucho más barato que tratar de ir y plantar los arbolitos. Entonces podemos sacar algunas cuentas, miren. Este año, en la temporada de incendios 2025, se gastaron solo en el Servicio Nacional 21 millones de dólares. 21 millones de dólares en el combate en Patagonia, sin contar los combates que hay después en Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, en todas las zonas que se queman en el país. Fíjense lo poco que se gasta en prevención y en presupuestación, lo cual nos determina que el modelo es plenamente reactivo, ¿no? Podemos comparar algunos costos. Miren, si le hacemos un intervalo, digamos, de costos de los daños que tenían que ver con los costos ambientales, los costos productivos, los costos sociales, de entre 1.000 y 1.500 dólares, tenemos que combatir los incendios forestales, nos está costando, hoy por hoy, para perder todo, entre 1.500 y 2.300 dólares la hectárea. Fíjense, en la temporada 2025 se volaron 2.100 horas, solo en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, sin contar los 10 aviones que tenía Neuquén para el incendio de Magdalena, que en un momento estuvieron 25 medios aéreos simultáneos, en el incendio de Magdalena, ahí en la zona de Lanín, 25 medios, y ¿saben quién fue el mejor combatiente forestal de ese incendio? La lluvia de abril, porque ese incendio terminó en abril a pesar de todos los aviones y de todos los recursos que se pusieron. Entonces, lo cierto es que los medios aéreos son necesarios porque son complementarios del combate, no son ejes del combate, son complementarios en el combate de incendio forestal porque son necesarios para la observación, para la alerta temprana, para el ataque directo inicial, y para el traslado de los combatientes. Ahora, ¿cuántas de estas 2.100 horas son para tirar agua? Y digo tirar agua porque estoy hablando de esto, ¿no? Del efecto placebo. O sea, tanto los decisores como en general la comunidad, lo que está esperando es que alguien haga algo. Y que alguien haga algo se traduce en general en como las acciones en los grandes incendios forestales realmente son muy acotadas y tienen que ser estratégicas y se dan en una ventana específica de tiempo en el cual las llamas bajan, la oportunidad es específico, el relieve da como para el combate se puede hacer. En general lo que se hace es esto, se tira agua, se hace que se hace algo, es un efecto placebo que la sociedad lo está necesitando, porque la sociedad me parece que no está madura para que un funcionario público le diga a la sociedad, señores, hoy no podemos hacer nada, hoy no vamos a gastar plata en aviones, ni en helicópteros, ni vamos a hacer que los muchachos y muchachas combatientes de incendios forestales se pongan en riesgo al PP, porque lo defenestran políticamente, socialmente y públicamente. Entonces, ¿y por qué? Porque todavía no hay me parece a mí, y esto lo tendremos que trabajar con la gente de ciencias sociales, que la comunidad todavía no está madura para que se tomen ese tipo de decisiones. Pero se nos está yendo la plata en tirar agua, cuando la podríamos usar más inteligentemente. Otro efecto placebo es el de la restauración. O sea, sale carísima la restauración, hablamos todo el tiempo de la restauración activa en general, o sea, no estamos hablando de
la restauración ecológica, desde el punto de vista de los medios, y desde el punto de vista de lo que se transmite en el sistema. No estamos hablando en general de eso, de cómo promover la restauración pasiva, incluso cuando lo podemos hacer, muchas veces los organismos se tiene reticencia con eso, porque es mucho más lindo, mucho más políticamente correcto, mucho más, si se quiere, liqueable, esta imagen, ¿no? La de el paisano tratando de restaurar su área incendiada y pim, pum, pam. Pero lo cierto es que esos costos, llevarlos a una escala es imposible. ¿Y qué podríamos hacer con la plata que tenemos? Invertirlo. Invertirlo en reducir el combustible, invertirlo en disminuir las vulnerabilidades de la población. Y ahí, además, digamos, es donde realmente podríamos tener un efecto positivo en las acciones previas al combate. Entonces, la gran pregunta es si nos podemos salir de este sistema de financiación basado principalmente en financiar el combate aéreo, que tiene una muy baja efectividad. A mí la semana pasada me tocó dar esta misma charla ante los combatientes de incendios forestales de parques nacionales. Y cuando les preguntaba cuántos de sus traslados sirvieron para algo, y la respuesta fue muy poco, muy poco, incluso menos del 20%, dicho por los propios combatientes. Entonces, bueno, ¿por qué seguimos gastando la plata así? ¿No podemos modificar esa financiación? Y otro aspecto que tenemos que tener, que no puedo dejar de nombrar, es la enorme vulnerabilidad que tienen las zonas de interfase. Miren, fíjense, ustedes agarran Google Earth y se fijan en una foto actual, donde hay casas dispersas en el bosque, y se fijan qué pasó qué había de acá a 10, 15 años, había ecosistemas naturales. Fíjense acá en esta zona. Esta es una foto de 2009 arriba, abajo una foto actual. No solo en los lugares donde había pastizales o algunos núcleos de vegetación, ahora tenemos arbustales o una zona de interfase arbórea, sino que donde antes teníamos bosque, ahora tenemos bosque con casas. Entonces, 2 veces tenemos el problema de la interfase. Por distintos procesos, lo que es bosque nos metemos en el bosque, lo que no es bosque lo hacemos bosque. Entonces, aumentamos la vulnerabilidad siempre. Y es un tema que está en el debate, ¿no? O sea, acá tenemos todas las organizaciones de la zona de la comarca reclamando tratando de hablar de una interfase responsable. Desde CONICET, desde el CCT, con Tomás Gisbert, Juan Parisi, desarrollamos la red IA para que la gente, sobre todo uno de los grandes problemas que tiene la vulnerabilidad en la interfase, es que los habitantes, los pobladores, no saben en qué situación de riesgo se encuentran. Y eso es gravísimo. Ni hablar que no saben cuál es el plan de evacuación o si es que hay un plan de evacuación formulado. Entonces, al menos nosotros empezamos a pensar en eso, pensando en que aunque sea la gente puede hacer una autoevaluación, la rediap.com.ar, puede entrar ahí, pueden hacer una autoevaluación y lo que le devuelve la encuesta es cuáles son las tareas que debería hacer o las medidas que debería tomar para poder reducir la vulnerabilidad. Y acá es fundamental también el trabajo comunitario, porque no sirve de nada que yo en mi casa reduzca la vulnerabilidad de mi infraestructura si el vecino no lo hace o si los vecinos no lo hacen. Entonces, acá es un trabajo escalable concéntricamente desde mi casa, mi lote, el lote de los vecinos de mi manzana, el lote de mi barrio, las calles de mi barrio, porque las calles van a determinar la posible entrada o no de los medios de combate, de los camiones de combate, y después la ciudad. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que nos están preguntando, que nos demandan los nuevos grandes incendios forestales? Esto, ¿no? Sin perder la operatividad, cómo ir desde un sistema que es tan reactivo a un sistema que contemple más la prevención. Y acá es fundamental, bueno, ¿qué es un sistema preventivo? Bueno, es un sistema pensado antes del incendio, no después no, el momento de la intervención no es una vez que se produce el foco. Desde la estrategia de la reducción de riesgos y la planificación, y no desde el control del fuego.
el presupuesto utilizarlo con mayor eficientemente a largo plazo, con menores costos, y no solo pensando en la logística y de la emergencia, en el cual los protagonistas no sean ya solo los brigadistas y los bomberos, sino también la planificación, la comunidad, tenga una participación activa, los técnicos, que el efecto en el territorio sea la prevención, la resiliencia y la regeneración ecológica con una alta capacidad de aprendizaje, ¿no? O sea, es un gran desafío porque no lo sabemos hacer porque nadie no lo hizo en esta zona. Entonces, bueno, si lo queremos hacer, vamos a tener que aprender. Pero sí o sí vamos a necesitar una política de Estado que supere este enfoque tan reactivo, que sea consistente en la inversión en prevención y articular todas las capacidades, ¿no? O sea, hace bastante que hablamos de la co-construcción del conocimiento y acá cada vez resulta más claro que el conocimiento, por ejemplo, de los combatientes es fundamental a la hora de las acciones que se deben hacer antes, no después. Y tenemos un montón de capacidades científicas y un montón de capacidades institucionales que están bastante desarticuladas, ¿no? Entonces ahí hay un gran desafío por parte de las autoridades de aplicación de cómo tratar de crear esas sinergias. Bueno, finalizando, ¿no? Hay tres dimensiones que uno debería esperar respuestas diferentes. Uno es de lo institucional, ¿no? Algunos cambios institucionales son necesarios. Primero, bueno, claramente necesitamos volver a tener un financiamiento adecuado. Después, obviamente, tenemos que empezar a invertir en prevención, sin desatender la operatividad, porque eso de que nosotros queremos seguir teniendo un 98, un 99% de focos controlados en el ataque inicial. Eso no lo podemos perder. Lo que tenemos que tratar de ver es, bueno, cómo poder, ya sabemos las consecuencias que tienen, cómo invertir en prevención en algunos lugares. Probablemente la mayor inversión en prevención no haya que hacerla a los bordes de los caminos, sino en primera instancia en las zonas de interfase, que es donde mayor vulnerabilidad tenemos para la población. Y obviamente para eso hay que mejorar la calidad de la gestión forestal, en todos los aspectos, ¿no? Otro aspecto fundamental me parece que es comprender el territorio. Me parece que hay problemas territoriales no resueltos desde hace mucho tiempo, ordenamientos territoriales de bosques vencidos, sitios con una planificación deficiente en distintas escalas, y hay conflictos sociales latentes, que por más que ahora no estén en la etapa de los diálogos, están ahí latentes, públicos y privados inclusive, que muchas veces determinan que tengamos un incendio forestal en lugares donde no los esperábamos. Y en ese sentido me parece fundamental poder asociar las realidades de los productores rurales a la lógica de los decisores. Ahí hay un trabajo muy, muy grande, los intereses son diferentes en general, los tiempos también son distintos, ¿no? De los pobladores que deben pasar funcionarios a los funcionarios que en 4 años tienen que aportar soluciones. Pero en general lo que tenemos que hacer respecto al territorio es poder poner en valor nuestros bosques. Hay una visión no productiva del bosque nativo, o sea, salvo Tierra del Fuego y un poco de Chubut, el bosque nativo prácticamente no está puesto en valor por lo que produce, tanto por sus bienes como por sus servicios. Entonces, si queremos ir hacia una propuesta de silvicultura preventiva, hay que mejorar las propuestas y tener, sobre todo en el manejo del combustible, un enfoque productivo. Tiene que ser un negocio. Para alguien tiene que ser un negocio, o para alguien tiene que ser un negocio, porque el Estado no puede financiar todas las actividades que tengan que hacer falta, inclusive redireccionando bien y eficientemente sus recursos, tampoco van a ser suficientes, ya lo vimos, o sea, necesitamos más o menos entre 1.800, $2.000 la hectárea para intervenir, y son muchas cientos, muchas miles de hectáreas en las cuales hay que intervenir. Y es un negocio, porque la gente necesita calefaccionarse igualmente. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que ese engranaje de la productividad y de la puesta en valor de la cadena de valor forestal se haga una realidad? Es todo un gran desafío. Y por último, promover las alianzas con la sociedad civil. No podemos tener más estos sistemas de combate y estos sistemas científicos
alejados de la sociedad civil, tan alejados de la sociedad civil. Hay que crear sinergias entre el Estado, los productores y las comunidades, pensando en el manejo de cuencas, principalmente, y hay que asegurar el involucramiento de la sociedad civil, porque es la que está vulnerable, es la que no sabe que está en situación de riesgo. ¿Cómo hacemos para que participen en los planes de prevención? ¿Cómo hacemos para que las juntas vecinales se empoderen de los planes de prevención y los ejecuten para que sea antes de que llegue el incendio? Porque si no, cuando sea el momento de incendio, yo siempre digo el mismo ejemplo, para los que conocen Bariloche, los que quieran, cuando el spliff del Río Negro quiera subir por la calle Saihueque a apagar un incendio ahí arriba en Melipal, va a haber un montón de vecinos que van a querer bajar o subir con el gato, con el perro, con la abuela, con los nenes, con los dólares, con lo que sea. Y va a ser un problemón porque no se va a poder hacer nada, porque cada uno tiene que saber en el momento, y lo tiene que saber desde antes, qué es lo que tiene que hacer. Y eso hoy por hoy no está garantizado en ningún lado. En ningún lado, en ningún lugar de Patagonia Norte. Por ahí algún barrio en Bariloche alguna vez ejecutó un plan de evacuación, pero en general no es la realidad. Y ni hablar cómo organizarse para barrialmente tratar de reducir los combustibles, cómo hacer para que las calles cortámosles las ramas y los camiones puedan entrar. Ese tipo de cosas va a haber que poderlas planificar y ponernos de acuerdo. Y después, por supuesto, son fundamentales los planes de comunicación y ver qué hacemos con la gente que prende fuego intencionalmente. Bueno, eso es un poco el pantallazo. Lo que es fundamental, como es una cuestión política, creo que no se están tomando decisiones, lo cual también es una decisión. O sea, yo creo que ya he hablado con muchos funcionarios a lo largo de varias gestiones y todo el mundo, todos ellos saben estas cosas, pero no se termina tomando las decisiones que se terminan de tomar. Yo creo que en parte, por lo que les contaba recién, el efecto placebo, que todavía la comunidad necesita ver que se hace algo. Porque no se hace nada en realidad. Se invierte un montón y los incendios terminan quemando amplias superficies. Y en ese sentido vamos a seguir insistiendo, ¿no? Porque la insistencia es la base de la gestión. Muchísimas gracias, en especial por los combatientes, que son los que ponen el cuerpo y arriesgan la vida cada vez que hay un incendio, y que son trabajadores, además, son como todos, son trabajadores como nosotros, tienen sus derechos y muchas veces no son reconocidos. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo hasta acá llegué, creo que hubieron preguntas, escucho. Muchas gracias, Javier. Excelente la charla. Sí, tenemos un par de preguntas en el chat. Una dice que consulta: en España promueven para la restauración los tiempos de la misma biota, no realizar extracción de árboles caídos porque serán materia orgánica para descomposición que aceleran el proceso mismo. Actualmente en Argentina no existe el BET como para calcularlo. ¿Qué medidas se toma? No, en general las medidas que se toman de intervención después de los incendios forestales depende de dónde suceden. Si son en áreas naturales protegidas, en general los árboles no se tocan, ¿no? Quedan ahí y empiezan todo el proceso de degradación, sirven para que las aves perchen, hay un montón de los hongos, todo eso no se toca. Ahora, cuando lo mismo sucede en la zona de interfase, hay una decisión personal, porque es una propiedad privada, y ahí es más difícil. Es más difícil, yo creo, por lo que he visto, sobre todo en el incendio de Golondrinas, en los incendios de Puyén, en los incendios de Cholila. Es muy difícil volver a vivir en un bosque quemado, ¿no? O sea, volver a rehabilitar el bosque donde vos viviste todo o gran parte de tu vida y que esté quemado. Entonces, muchas veces lo que termina pasando es que la gente termina cortando todos los arbolitos. Y eso es una realidad también. Bueno, después tenemos otra pregunta que dice si existe alguna localidad, región o país que consideres que tiene una buena estrategia preventiva de la cual podamos aprender para construir la nuestra.
No, ahí, a ver, si fuese así, no estaría todo el mundo pensando qué hacer con los incendios forestales. Hay algunas estrategias que, por ejemplo, Portugal tuvo una muy buena estrategia de involucramiento de la sociedad civil. Algunos estados de Estados Unidos, ahora no recuerdo también, hubo una acción en la cual la comunidad tomó parte de acciones en especial que tienen que ver con la prevención y con la reducción de vulnerabilidades. Lo cierto es que cuando las condiciones climáticas se ponen extremas, y siempre lo hablamos, ¿no? Hablamos siempre de tener casas defendibles o casas no defendibles. Y hay casas defendibles que son autónomas, o sea, que uno solo se puede defender porque las condiciones están dadas como para que si tengo una bombita puedo defender mi casa, y situaciones en las cuales son defendibles con el sistema de combatientes y sistemas no defendibles. Cuando un incendio es muy, muy grande, si no tenés la condición de defendible autónoma, es muy difícil poder evitar que se queme. Y fue lo que pasó en Portugal también este año, ¿no? Cuando se pone muy, muy extremo, es complejo, es muy complejo. Estamos viviendo situaciones en las cuales los incendios están superando todo lo que hemos visto. Este año, inclusive en España, se han visto columnas que han llegado a 16 kilómetros de altura, ¿no? Estamos ante un escenario de cambio climático que es un gran desafío. Yo creo que si se trabaja muy, muy articuladamente en estos núcleos, ¿no? Mi lote, mi manzana, las manzanas aledañas, y ahí podemos crear una zona defendible, ¿no? Pero si no, no tenemos los suficientemente recursos como para poder llegar a todas, y fue lo que sucedió a todas las situaciones. Fue lo que sucedió en el incendio de confluencia de Machino Gado. Las casas que se salvaron porque había gente y porque tenían amigos que fueron a combatir. Entonces, bueno, ahí las estrategias participativas, comunitarias, terminan siendo muy, muy importantes. Bueno, y tenemos otra pregunta en el chat que dice, como movimiento ambientalista, ¿qué es útil hacer? Yo creo que lo más importante que hacer es generar conciencia, hoy por hoy. O sea, después, en el momento del incendio, las ONG son importantísimas para llegar con voluntarios, con donaciones, con todo el apoyo de la sociedad civil a los damnificados. Pero yo, hoy por hoy, según el tamaño de las ONG, ¿no? Yo trabajaría sobre todo en difusión, en crear conciencia y tratar de ayudar a aquellos vecinos, juntas vecinales que quieren organizarse para tratar de reducir los combustibles en sus zonas de interfaz. Bueno, por ahora no tenemos otras preguntas en el chat. ¿Alguien más? No veo otra. Por el momento se ve que ha quedado todo más que claro. Bueno, no Eh, creo, bueno, pero bueno. En todo caso, que lo bueno sea es que hayan quedado muchas dudas. Eso, muchas dudas de qué hacer y cómo hacer, porque son las mismas dudas que tenemos nosotros. O sea, más o menos creemos que debe ir por ahí, porque lo que estamos haciendo hasta ahora ya no sirve. Sabemos que no sirve. No, bueno, ahí, cuando ahí hablo de apareció una. reducir, Ahí cuando está. hablo de reducir combustible, no hablo de reforestar con nativas. Cuando hablo de reducir combustibles, lo que hablo es en las casas tenemos un montón de vegetación que está relativamente cerca, o en el bosque hay un montón de vegetación, que hay mucha vegetación en los costados del camino, y reducción de combustible es tratar de que ese combustible se vea reducido. ¿Cómo? Chipeándolo, por eso ahí en la foto se nos había mostrado, chipeándolo o haciendo quemas preventivas, quemas controladas. A ver ahí. Ahí, ¿no? Ahí, arriba, quemas, fíjense, acá hay una estructura, una quema controlada, chipeado, y otra cosa que es fundamental es poder crear ahí tanques de agua, reservorios de agua en la interfase para que para que los sistemas puedan combatir. Una de las cosas que se vio en el combate en la zona, en este incendio de Machino Gado, fue que la disponibilidad de agua también determinó
la posibilidad o no de que una casa se queme o no, porque en un momento no había agua, entonces los reservorios de agua permitían poder tener más horas de combate. Bueno, ahí se acumularon un par más Sí. de preguntas. La primera dice, las voy leyendo así quedan también en la grabación porque no queda el chat. Dice, agradecería una reflexión respecto de la importancia de la coordinación interjurisdiccional para la prevención y respuesta entre provincias y las agencias de gobierno nacional con jurisdicción en el territorio. Hay una muy buena coordinación, o sea, en general hay muy buena coordinación y se ve en los combates, ¿no? O sea, hay gente que viene y que va a lo largo del país cada vez que hay un incendio, los combatientes. En general se articulan los recursos entre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las jurisdicciones provinciales y parques nacionales, que también tienen una gran capacidad operativa y de prevención. Inclusive las campañas de prevención que se hacen en las escuelas se las hacen conjuntamente con todas las jurisdicciones. Y actualmente, la semana pasada o la otra, vi que van a armar como un comando conjunto entre las provincias ante la previsión este año de grandes problemas, sobre todo por la falta de agua, ¿no? Lo poco que llovió. Así que bueno, en general es muy buena. Lo que pasa es que si sumamos todas las capacidades, tampoco son muchas, ¿no? Y en general en ningún país tiene las capacidades suficientes. Si no, no estaríamos hablando de estos grandes incendios que suceden en Europa, en Australia, en Estados Unidos. Después, bueno, la siguiente dice, ¿existe algún cálculo de cuántas toneladas por hectárea se deben reducir para prevenir los incendios? No, que yo sepa no. Que yo sepa en cuanto a toneladas por hectárea, no. No. Nosotros lo que tenemos ahí en la red IAP es cuáles son las acciones que habría que hacer a una escala de una casa, ¿no? Cortar las ramas, que no toquen las ramas la infraestructura, bajar un poco la carga de arbustos alrededor de la casa, pero no hay un cálculo así, que yo sepa. Bueno, después consultan si hay algún sitio online oficial donde poder informarse sobre los incendios forestales del país en cuanto a estadísticas, cantidad, superficie afectada y demás. No, oficial no, era disponible en la página del Ministerio de Ambiente. Hoy si buceás y en páginas así viejas podés llegar a encontrar los datos, pero no los actuales. Si querés saber los datos, hay que pedirlo mediante TAG, mediante un trámite a distancia, con tu mail, y te tendrían que pasar la información. Perfecto. Bueno, dice otra pregunta. ¿Cómo trabajarías la prevención de la ciudadanía alejada de los incendios forestales del Delta, que son de difícil acceso? Sí, ahí los incendios en el delta es todo una problemática. Yo desconozco mucho, sé que son incendios muchas veces intencionales relacionados con la actividad ganadera, que después quedan remanentes porque las islas del delta son orgánicas. Eh, Ahí también me parece que hay que trabajar mucho la prevención desde el punto de vista de la evacuación, aunque bueno, tienen en el buen lado, me parece que igual en cuanto a la reducción de los combustibles alrededor de las viviendas o galpones, etcétera, es lo que se podría trabajar. Hay un sistema ahí muy, muy reciente de detección temprana de incendios que se armó cuando fue en el gobierno anterior. Creo que hay una antena muy, muy alta ahí en el Delta que sirve para eso. Pero yo trabajaría en esos aspectos, ¿no? En la prevención a nivel de lote o ahí de la islita, ¿no? Hay islas grandes también que se prenden fuego. Pero una vez que empieza el fuego, queda ahí hasta que llueve, llueve, llueve y se apaga, no hay mucho por hacer. Bueno, después hay muchas felicitaciones por el seminario, hay preocupación por la poca agua que ha caído este año. Y hay una pregunta que dice, ¿podrías ampliar la labor preventiva que se puede hacer en banquinas? Bueno, ahí en Banquinas el trabajo que hay que hacer es, obviamente, a los costados de Banquina, al menos 10 metros, habría que sacar toda la vegetación, cortar como... Hay muchos lugares acá que tenemos ya paredones de pino con torta, ¿no? De pinos blancos, paredones en las banquinas.
Entonces eso hay que ir con motosierra, incluso con máquina, y poderlo sacar, chipear o quemar controladamente, no sé, de noche, es mucho material orgánico, es mucha. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que, incluso a nivel barrial, es que hay muy pocos prestadores de servicio. Y el servicio de chipeo, por ejemplo. Y el servicio es caro. Y las quemas controladas las tiene que hacer el SPLIF o parques nacionales. Y recién hace un par de años empezaron con quemas controladas que se están trabajando. Y no siempre se dan las condiciones para que esa quema controlada se pueda hacer, porque uno corta el combustible, pero el combustible tiene que estar dispuesto a quemarse, porque si está muy verde, por más de que uno le ponga una antorcha de fuego, no se prende fuego. Entonces, es un trabajo que requiere un tiempo, hay que prepararse, y si no, hay que ir por el lado del chipeado, en el cual tenemos pocos prestadores de servicio. Entonces, bueno, la idea es tratar de promover ese servicio, ¿no? Bueno, luego tenemos un comentario de un compañero chileno que nos dice que han habido estrategias de comunidades preparadas, de capacitación en sedes vecinales, pero poco efectiva. Ahí pueden los asistentes leer el comentario completo si no tiene una pregunta específica. La siguiente pregunta dice, ¿la educación ambiental en las currículas escolares no ha aportado cambios en la conciencia ciudadana o no lo suficiente o le falta ser más situada en territorio? Para mí me parece que algunos efectos tuvo, ¿no? En general, se hace más de 20 años, y el tema de los incendios, cuando yo llegué a la región patagónica, nadie hablaba de incendios, se quemaba alguna superficie o no, los combatientes de incendios eran todos voluntarios y no había ningún sistema. El sistema evolucionó muchísimo, yo creo que la población en general está informada sobre lo básico de incendios forestales, pero hay que trabajar mucho más, y no hay que trabajar solo con los menores, sino que hay que trabajar mucho con el público residente para que sea un activo, digamos, eh, un activo participante de las políticas de prevención, y también con los turistas, ¿no? Poder concientizar a los turistas. Entonces, la educación ambiental es un gran desafío, eh, pero me parece que no, de alguna manera, como todos los problemas de educación en general, que estamos bastante complicados, hay algo por lo cual no estamos pudiendo llegar a la gran masa de público. Bueno, y tenemos 4 preguntas más y creo que con esas cerramos. La primera dice si puede hablar más de la técnica de combatir el fuego dejando refugios de árboles para promover la restauración pasiva. Bueno, eso depende de cada incendio, ¿no? En general, uno puede llegar a ver en el territorio islas que uno puede llegar a defender, ¿no? Y esto va, por ejemplo, en el caso del incendio de Stephen Martin, el primer incendio pasó y el incendio naturalmente deja islas de vegetación, ¿eh? Salvo que la intensidad o la severidad sea muy alta, en general deja manchones de vegetación. Lo que sucedió en el segundo incendio fue que pasó el incendio y nos quemó todas las islas de vegetación que quedaban. Entonces, ¿por qué no haber pensado en una estrategia para defender esos islotes de vegetación que habían quedado? En un incendio, cuando se declara, uno puede empezar a ver, bueno, acá en este arroyo, si hacemos tal táctica, pero no, se lo va a combatir a la primera línea, y no se piensa que por ahí se pueden dejar roquedales, por ejemplo, donde sabemos que hay plantas que pueden desde ahí arriba poder favorecer la regeneración, hacerle una línea de cortafuego para que no llegue hasta ahí. Bueno, hay un grave problema, es que cuando se arman los COE, los comités operativos de emergencia de los incendios forestales, en general no están los técnicos, menos están los técnicos de conservación. Entonces es muy difícil pensar en acciones de combates orientadas a la conservación o orientadas a los futuros pasos que se dé en la restauración. Cada vez, por suerte, los combatientes están siendo más conscientes de eso. Y entonces es una discusión que está empezando a aparecer en algunos COE de algunos incendios forestales. Por ejemplo, en el que hubo en Lanín.
Bueno, pasamos a la siguiente. Hay un comentario y un par de preguntas asociadas. Dice, en Chile existen más de 3.500 comités de prevención de incendios forestales y siguen aumentando. Esto de la mano de principalmente empresas forestales. ¿Existe algún símil en Argentina? Y En, luego Ar- otra en- pregunta. en Sí, ¿querés Argentina contestar? existen, en la región mesopotámica, existen, ¿eh? También promovido por las empresas, pero bueno, ahí justamente es donde se da la gran producción maderera de Argentina. En Patagonia, la provincia de Río Negro está queriendo empezar a promover un comité operativo de prevención por localidades, tengo entendido. Y bueno, otra pregunta asociada dice, ¿cómo gestionar que los datos de incendios forestales sean de mayor acceso público? Y presionando a las autoridades para que sí lo sea. Si no, no hay forma. O sea, uno supone que cada vez debe haber mayor transparencia en la gestión pública, depende mucho de los gobiernos. Las situaciones públicas que están sucediendo en las últimas semanas en Argentina, eh, digamos, hablan claramente que va a ser un camino difícil, en todo caso. Bien, bueno, la siguiente es, ¿ves las quemas prescriptas como una herramienta útil en Patagonia Norte? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque lo más barato, nos sale mucho más barato un fósforo que una chipeadora. Pero bueno, como dije, las quemas prescritas tienen que estar bajo la supervisión, bajo la dirección y la ejecución de personal capacitado, que en general es el que está en los cuerpos de bomberos y los cuerpos de combatientes. Luego preguntan, ¿se sabe cuánta es la biomasa de equilibrio en este contexto? No, no, no se sabe. Lo mismo que la pregunta anterior, no sabemos cuántas toneladas hay que procesar para tratar de ser efectivo. Pero sí sabemos que hay que hacerlo, lo que no sabemos cuánto, pero sí que sí, y también sabemos que si no empezamos en algún momento no vamos a empezar nunca. Por eso yo al final pongo que no tomar ninguna decisión también es una decisión. Luego la siguiente pregunta es si hay conocimiento de los pueblos originarios del norte de Patagonia que podría ayudar en el combate, prevención o uso responsable del fuego. ¿Qué hacen con el cutral, con el fuego, con los pueblos? Tenemos que charlar un día, ¿no? Acá en Mapuche el cutral es el fuego. Ellos tienen una relación con el fuego, claramente, y un día tendremos que charlar cuál es su relación con el fuego. En general, desde ya les quiero avisar a todo el mundo que el pueblo mapuche tiene una relación tan estrecha con los ecosistemas naturales que cualquier sospecha de que el pueblo mapuche le prende fuego al bosque nativo es un absurdo. Bueno, y las últimas dos preguntas. En sectores post-incendio, donde el bosque nativo quedó reemplazado por el pino, ¿de qué manera se puede intervenir? Lo fundamental es intervenir al principio de todo. O sea, al principio de todo, o sea, es lo que está pasando ahora en el área natural protegida Amprales, ¿no? Lo ideal sería intervenir en el primer año, porque uno podría ir con una bordeadora y cortar pastito de pinos. Pin, 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 pin. Después, a medida que va dejando el tiempo, los costos empiezan a ser mayores, porque ya no tenés que pasar con una bordeadora, sino que tenés que pasar con una bordeadora con disco, y después tenés que pasarle con un arado, si querés hacer algo. Entonces, cada vez los costos son mayores, es fundamental poder intervenir al principio. Y después hay momentos en que ya no se puede intervenir más. Fenómeno. Bueno, vamos con la última. Dice, hablaste de origen desconocido, como el mayoritario, como causa de los incendios, ¿qué se podría implementar para que cese la naturalización de la impunidad en los incendios? Bueno, en ese caso habría que mejorar la detección, ¿no? Porque el problema con los incendios desconocidos o los incendios intencionales, entre comillas, es que después se lo terminan cargando cualquier gil, ¿no? Que fue un poco lo que pasó este año, que encontraron 2 o 3 que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, lo fundamental es que haya justicia,
que la justicia accione, que se pueda detectar efectivamente quién fue el causante de ese incendio y que sea juzgado por la justicia. Lo cierto es que tenemos que modificar algunas cosas del código penal. Yo ahí lo había dejado marcado como último punto, porque hay una cuestión cultural con los fuegos también, ¿no? O sea, en el norte de Argentina se prende fuego a las banquinas naturalmente. Acá, si alguien prende fuego, va a ser mal visto, obviamente. Y también hay una cuestión que tiene que ver con lo jurídico, es que si uno prende fuego, por ejemplo, si uno prende fuego y no hay ningún bien ni ninguna infraestructura ni ninguna persona que haya sido afectada, es solamente, y se hayan quemado miles de hectáreas, es solamente una contravención. O sea, es como si uno hubiera cruzado el semáforo en rojo. Sí, es grave, sí, ¿mataste a alguien? No, bueno, listo, entonces tenés una multa. Lo mismo sucede con un incendio forestal. Entonces, bueno, algunas cosas habría que modificar. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Javier, por la charla y por todas las respuestas a las preguntas que fueron haciendo las y los asistentes. Te agradecemos mucho desde el instituto haber dado este seminario y les agradecemos mucho a quienes participaron. Como pusimos en el chat, la charla fue grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de la universidad, donde hay un canal específico de los seminarios del IRNAD. Les dejé el link en el chat. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias.